la vida. Como tu fuente de energía. Porque muy bien ahí. ¿Quién más sabe por qué es importante el árbol de la vida para los navíos? Porque podían vivir mucho tiempo. Con ese árbol ellos podían vivir mucho tiempo y si ese árbol se caía o le pasaba algo, ellos no podían vivir tanto tiempo. ¿Quién más tiene otra respuesta? ¿Por qué era importante el árbol de la vida para los navíos? Atlántico. Ajá. Ajá. Porque era sagrado. Porque era sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque debían hacer. Porque la semilla era más pura. Porque la semilla era. Porque era pura. ¿Era? Porque era Kimberly. Era como tu vida. Para los pueblos, para todos los pueblos. Por ejemplo, seguramente ustedes recordarán cuando estaban más chiquitos que vieron en televisión la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Para la gente de Nueva York, las Torres Gemelas eran como el árbol de la vida para los navíos. Porque las Torres Gemelas significaban todo lo que es la vida, las empresas, los bancos, los ejecutivos, el éxito, el gran símbolo de la ciudad de Nueva York. Nosotros en Caracas también tenemos, en Venezuela también tenemos una torre, la torre del Parque Central. La torre del Parque Central representa nuestro concepto de la tecnología, del desarrollo, de nuestro éxito como país. Imagínense ustedes que algún día en la mañana aparezcan las torres del Parque Central y digamos para los caraqueños, la torre del Parque Central que haya sido bombardeada y destruida. Tiene un gran impacto para la gente de Caracas, se tendría, en caso supuesto de que sucediera. Así sucedió en Nueva York. Y en la película Avatar, el epicentro, la razón que los reúne, es el árbol de la vida. La película Avatar está basada en una historia venezolana. ¿Sí? La película Avatar está basada en un mito venezolano, que es el cerro Autana, que es llamado el árbol de la vida o el árbol sagrado, entre el cual los Yanomami piensan que nacieron. Ellos piensan que hace cientos de años había un árbol que llegaba hasta el cielo. Los rayos cortaron el árbol y quedó un gigantesco tepuy que es llamado el cerro Autana. El que hizo los dibujos de la película Avatar es un venezolano y se basó en las leyendas venezolanas y en la selva venezolana para hacer todos esos dibujos que hoy vemos en la película Avatar. La piedra Pemón, de la que le vamos a hablar hoy, muy poquito porque la película les va a echar el cuento de una manera más gráfica, era el centro ceremonial en una famosa quebrada o un pequeño río que hay en medio de la gran sabana en Venezuela, donde los pemones iban a casarse, iban a bautizar y hacer sus fiestas religiosas. De hecho, toda la gente que viaja en Venezuela para la gran sabana, que es una sabana muy hermosa, muy grande y virgen, una gran sabana prácticamente virgen. El profesor Alfredo Anterior, cuando era con muchachos como ustedes, una vez fuimos allá porque éramos acampantes de frontera, hicimos el servicio militar allá. Bueno, les cuento que los pemones, la gente actual, va y se baña en una quebrada que llaman la quebrada de jaspe. La quebrada de jaspe, porque toda la roca es jaspe. Jaspe es una roca semipreciosa, rojiza, que la usan mucho las personas para hacerse prendas. Toda la quebrada, toda la roca de la quebrada, toda la roca que rodea la zona es de jaspe. Los pemones consideran que cuando viene el sol cambia de colores, producto de los rayos solares y del agua y de los materiales de la roca.
Y entonces crea un gigantesco espejo rojo que hace muchos cambios de colores a través del día. Y entonces los Pemones tienen una leyenda, que es la leyenda de la quebrada de Jaspe, a la cual en Pemón se llama Cacuparú. Y ahí es donde viene la frase Cacuparú, el secuestro. Al lado de la quebrada de Jaspe estaban las dos rocas, eran dos, el abuelo y la abuela. Ellos decían que hace cientos de años dos jóvenes se enamoraron, pero uno era de una tribu y otro era de otra. Los dioses se oponían a ese matrimonio, pero ellos pelearon con los dioses y se casaron escondidos de los dioses. Los dioses, cuando descubrieron que se habían casado escondidos de ellos, le dijeron entonces que sean casados para siempre, siempre, jamás, y los convirtieron en roca. Esa es la leyenda de ellos. Cuando ellos se iban a casar, entonces se casaban al lado de los abuelos, del abuelo y de la abuela. Un individuo en Europa, para celebrar la caída del muro de Berlín, decidió llevar rocas sagradas. Tenían que ser sagradas, porque ¿por qué no vino a Ocumare y se llevó una roca de Ocumare? O de Charallave, que le quedaba más cerca del puerto, o de La Guaira, nada más que agarrar el cerro y lo montaba en el barco. No, pero él quería rocas sagradas. Tenían que ser sagradas. O sea, ¿por qué una roca es sagrada? Porque está bendecida por Dios. ¿Por qué una roca es sagrada? Para un pueblo. ¿Por qué el árbol de la vida es sagrado para los navíos? Claro, tiene un vínculo espiritual, profundo, mental, psicológico. Porque significa todo para ellos. Es correcto, es muy inteligente. De eso se trata entonces la historia de la Cacuparú. Los Pemones, cuando intentaron llevarse la roca, hicieron muchas protestas, igualito que los navíos. Trancaron la carretera, cortaron árboles, le lanzaban flechas a los camiones. Sin embargo, pues obviamente llegó el ejército, la guardia, el tipo sacó unos permisos, el señor austríaco que se llevó la roca, sacó permisos ilegales con corrupción. Y entonces compró en aquella época la corrupción, como dicen por ahí, le pagó a la gente. Lo sobornó, esa es la palabra correcta. Gracias, esa es la palabra correcta. Y entonces le dieron los permisos y con eso logró que los indígenas no pudieran evitar que se llevaran su roca sagrada. Eso es como que vengan a Charallave y en un tremendo camión se lleven a la iglesia, o que vayan allá a la carretera de Cuba y con un gigantesco camión se lleven a la Virgen de Betania sin permiso. La gente protestaría, todo el mundo estaría en contra, porque son sitios sagrados para mucha gente. La roca la llevaron a Alemania, la colocaron en un parque de adorno, pero los indígenas comenzaron a protestar en los periódicos y eso llegó a Alemania. ¿Y usted sabe lo que pasó? Los estudiantes de los liceos y las escuelas de Alemania y de las universidades de Alemania, los jóvenes alemanes, protestaron allá en Alemania porque cómo era posible que le hubieran hecho eso a los Pemones de Venezuela. ¿Cómo era que ellos le iban a poner un parque bien bonito a ellos, robando y saqueando a un pueblo que era mucho más débil que los alemanes? O sea, los jóvenes eran más conscientes que los gobernantes, como siempre. Los jóvenes estaban más claros que los gobernantes, como siempre. Y entonces eso creó un litigio y al final el gobierno no hizo el parque. Y la roca quedó tirada en los jardines de un gigantesco palacio que está allá cerca de la puerta de Brandenburgo, que es el palacio de gobierno en Berlín, una ciudad que se llama Berlín, que es la capital de Alemania, en Europa. El hombre montó la roca en un barco y se la llevó. Desde hace 11 años los Pemones han estado peleando que le devuelvan su roca. También los profesores, los investigadores, y ustedes ahora también. Porque ¿para qué nos sirve la película? Y con eso termino. Para hacernos conscientes de que no debemos permitir que corten los árboles, por ejemplo. Que se sequen los ríos. ¿Qué más no debemos permitir? Que no maten a los animales. Que no dañen las aguas. ¿Cómo? Que ensucien la playa. Que contamine. Que desconecten los árboles. Que dañen los ríos. La guerra. Pero tampoco debemos permitir que destruyan las cosas sagradas.
antiguas, los monumentos históricos, nuestras grandes plazas, los lugares de nuestras bibliotecas. Todo eso al final es lo que representa la película. Con la película lo que queríamos representar era que, viendo cómo los pemones luchan por su roca, nosotros, los gente más que no estamos allá en la Gran Sabana, sino que estamos aquí en Charallave, con Pumares, también defendamos nuestras cosas sagradas. Cosas sagradas que todos ustedes ya han mencionado excelentemente bien. ¿Para qué? Para que no nos pase como los pemones, que perdemos de esa manera nuestra identidad. ¿Qué le pasó a los navíes cuando le cortaron el árbol sagrado? Se murieron. Correcto, se les murió el alma. Quedaron como locos, no tenían un asidero. Así le pasó a los pemones y así nos pasaría a nosotros si permitimos que también nos quiten nuestras propias cosas sagradas. Entonces